Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, excusar la presencia de nuestro decano, José Luis Garrido, esta tarde. Me consta personalmente que tenía interés en estar presente, pero un imprevisto profesional que le ha surgido a última hora le ha impedido acompañarnos. Mi nombre es José Rodríguez, soy el tesorero de este ilustre colegio y en nombre de nuestro decano, de la Junta de Gobierno y en el mío propio, quiero daros la bienvenida a esta jornada. Esperamos que os sintáis en esta sede como en vuestra propia casa, por lo menos con ese ánimo la ofrecemos y la ponemos a vuestra disposición. Simplemente comentaros que es voluntad de esta Junta de Gobierno y de este colegio ofrecer este salón de actos y estas instalaciones no solamente para actos organizados por el propio colegio, sino también abrirlo al resto de la sociedad, y nos encontramos en uno de esos momentos. Simplemente daros nuevamente las gracias por acompañarnos en esta tarde y dejaros con Juan Ángel Torres, que va a presentar al ponente de una charla que entiendo que va a ser bastante interesante por el tema a tratar, que está de rabiosa actualidad. Nada más. Gracias. Primero agradecer al colegio, buenas tardes a todos, agradecer al colegio la gentileza que tiene, ya nos ha cedido en otra ocasión el salón de actos de otra conferencia que también dimos, ahora con nuestro amigo Manolo ha hecho lo mismo, agradecérselo. Deciros que la amistad nuestra, yo le he apretado lo que he podido para que se viniera, pero como es tan buena gente, pues esa dejado solo llevar y aquí lo tenemos. Nos podemos conocer hace más de 40 años, o sea que este hombre y yo lo conocí viniendo aquí de recluta, quiero recordar, nos presentó su hermano Antonio y desde entonces cogimos una amistad que 40 años después, quizás más de 40, perpetuará para siempre, porque con este hombre no hay otra solución. Me he preguntado sobre la vocación de Manolo con el tema del derecho y tal. Yo lo conocí, estaba haciendo la mili, el último año lo hizo por libre, estando aquí haciendo la mili. Y yo veía que sacaba alguna matrícula que me decía, civil, concretamente, no se me olvida a esta altura todavía. Y bueno, y esta afición que tiene este hombre por el derecho, esto de familia, claro, estuve averiguando, estuve hablando con su hermano, es que viene de una saga de juristas, pero de una saga de juristas de élite y de categoría, en esa saga pues tenemos... En esa saga tenemos a un fiscal del Supremo, a un investigador fiscal del Supremo, tenemos a un presidente de las Cortes Españolas, tenemos a un presidente del Consejo General del Poder Judicial, un presidente de sala de lo social del Supremo, presidente del Tribunal Central de Trabajo, notarios, registradores, aquí tenemos uno de ellos, abogado en el Tribunal Supremo, en fin, hay tela en cuanto a la saga. Yo no sé esto cómo lo voy a pagar yo. Ay, qué desastre esto. Ay, tirándolo es lo que tengo que hacer. Me voy a sentar encima, a ver. Bueno, luego después hablar de sus responsabilidades. Las responsabilidades, esta sí me la tengo que ver un poquito, decir también antes que es ensayista y conferenciante, ha publicado en muchos sitios conferencias, pues de lo que nosotros hablamos continuamente, pues es que ha conferenciado por un montón de sitios. Un montón. Uno de los últimos parece que me dijiste que era por Bilbao o algo de eso, quiero recordar. Sí, bueno, sí, ya entiendo. O sea que después ha habido más. Sí. Bueno, luego después en cuanto a sus responsabilidades, pues tenemos que ha sido vicedecano de Madrid, del Colegio de Registradores de Madrid, del 2002 al 2009, vocal de la Comisión Nacional Registral de Blanqueo de 2006 al 2009, decano de los Registradores de Madrid del 2010 al 2013, director del Centro Registral Antiblanqueo, el CRAB, de 2010 al 13. En la actualidad es vicepresidente de la Asociación de Registradores, es coordinador de las oficinas recaudadoras de la Comunidad de Madrid
es director del CRA, actualmente otra vez. Y bueno, también ya para terminar, que está distinguido con la Cruz de Primera, de San Raimundo de Peñafort. Que también aquí habrá alguno que también la tenga, pero bueno, que no sepamos que es una distinción que se hace en el mundo del derecho. No me voy a extender más, lo que tiene que hablar es daros las gracias por vuestra asistencia como presidente del foro, y bueno, aquí tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego es abrumador. Esto es lo malo que tiene el que te presente un amigo, que cuenta las cosas con un savoir-faire, ¿no? que avergüenza al presentar. Vale, muchísimas gracias en todo caso, muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. Y bueno, yo antes de empezar mi exposición no puedo por menos que dedicar un recuerdo a un registrador de la propiedad eminente que falleció hace apenas una semana, Antonio Manzano Solano, que sobre ser un excelente compañero también impartió clases en la Facultad de Derecho de aquí de Córdoba. Creo que también dio clases en la Escuela de Prácticas Jurídicas de este Ilustre Colegio de Abogados. Y le recuerdo en mi etapa cordobesa, a principios de los años 80, que fue cuando yo recalé por aquí. Y era un tipo admirable, porque me acuerdo que en el pequeño despacho de la Ronda de los Tejares, cuando los registros estaban ahí, pues nos reunía para ilustrarnos. ¿Sí, está encendido? Vale. Para ilustrarnos sobre las cláusulas de hipotecas, que ya por aquel entonces empezaban a convertirse en un galimatías. Y luego siempre que acudíamos a él nos atendía con la mayor deferencia y con el mayor cariño. Por tanto, este recuerdo y este homenaje, que me parece absolutamente obligado, para mi querido Nono, para nuestro querido Nono, que pido que descanse en paz porque se lo merece. Y sin más, les voy a abordar la exposición, que es como es casi obligado por mis actuales responsabilidades colegiales, tiene por contenido la prevención del blanqueo de capitales y las profesiones de las colegiadas, ¿no? De las que participamos tanto abogados como registradores. Y debo decir que cuando se me ofreció por el Colegio de Abogados de Córdoba la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablar de la experiencia que los registradores hemos ido acumulando a lo largo de estos años con relación a nuestra vinculación con el blanqueo de capitales, lo primero que me preocupó fue el tratar de establecer qué puntos de conexión podíamos tener abogados y registradores en esta materia. Y aunque al principio pensé que ello me obligaría a agarrar el rábano por las hojas y establecer paralelismos cogidos por los pelos, pronto me di cuenta que no, que lo cierto es que hay bastantes puntos en común entre las dos profesiones en esta materia y que efectivamente el compartir experiencias podía ser enriquecedor para ambas. En efecto, en ambos casos se trata, como decíamos, de profesiones colegiadas. A ambas nos alcanza el artículo 2 de la Ley Vigente de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Ley 10/2010 de 28 de abril, porque nos significa como sujetos obligados. A registradores y abogados nos preocupa igualmente el gravísimo régimen de infracciones y de sanciones que la ley establece para casos de incumplimiento. Y por último, también los dos colectivos hemos tenido que plantearnos la posibilidad de organizar nuestro régimen de colaboración con las autoridades de nuestra unidad de inteligencia financiera, el SEPLAC, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, mediante la creación de centros de autorregulación de la profesión, que en nuestro caso lleva funcionando, de hecho, desde el año 2015, desde el año 2012, de derecho desde el año 2015, que es cuando se publica la orden ministerial que regula el centro, y que es el que hemos dado en denominar Centro Registral Antiblanqueo por sus iniciales CRA. Y lo mismo ocurre con el colectivo de los abogados. En efecto, el Consejo General de la Abogacía Española ha venido reclamando ya con cierta tradición desde hace bastante tiempo la orden ministerial de creación de un órgano centralizado de prevención de la abogacía para que sirva de adecuado cauce para la interlocución de los abogados con la autoridad reguladora, el citado SEPLAC.
Ahora bien, con carácter previo me gustaría trasladarle a ustedes la importancia que tiene en una materia como la que nos ocupa el que todos los elementos de la sociedad civil que puedan contribuir a la lucha contra el blanqueo lo hagan, y ello es así por la trascendencia de los delitos que se esconden detrás de esta actividad. En efecto, los denominados delitos subyacentes al blanqueo de capitales pueden calificarse como los más graves que se albergan en los códigos penales. Estamos hablando de narcotráfico, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, terrorismo, corrupción política, etc., teniendo el denominador común de ser extraordinariamente graves y lucrativos, lo que además incrementa de manera exponencial el dinero de procedencia ilícita. A ello debemos de unir el hecho de que cada vez es un delito que se produce más en el ámbito de las sociedades desarrolladas, porque aunque esa gran delincuencia se produzca a lo mejor en sociedades desestructuradas, lo cierto es que siempre el delincuente, el blanqueo, quiere hacerlo en sociedades desarrolladas donde el dinero le luzca. En este sentido, puedo decirle a ustedes que para la labor divulgadora que tengo que hacer por el puesto que ocupo, tengo establecida una alarma en Google para que me informe de las noticias que van saliendo en torno a los conceptos de lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de dinero, blanqueo de activos. Y todos los días recibo entre media docena y una docena de avisos indicándome de las novedades al respecto. Les voy a poner a ustedes el ejemplo de lo que me ocurrió, o el resultado de dicha alarma, el día de Nochebuena próximo pasado, cuya mañana dediqué a escribir las líneas que ahora estoy trasladándoles a ustedes. La verdad es que es un poco espeluznante. Primera noticia. Detenidas 8 personas en Estonia en relación con un caso de blanqueo de capitales vinculado al Banco de Dinamarca. Esto es lo que ocurrió ese día. Pero bueno, ya hay grandes entidades internacionales que han sido multadas por descuidar la prevención de blanqueo de capitales. Puedo citarles a ustedes el HSBC, que fue objeto de una imposición multimillonaria, de una multa de gran cuantía, y luego también el ING holandés. Otra noticia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registra en Uruguay la casa del socio de Zaplana y de 3 sociedades de Cotino. Otra. Detienen, esta es particularmente grave, se ha producido en esa fecha que les digo, detienen al jefe del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional de Baleares que investigaba el caso Cursach. Otra, incautan 43 kilos de drogas, 12 armas y 10 coches de lujo en la Operación Malladas, que se desarrollaba en Cáceres, Toledo y Madrid. Esto también es para llamar la atención. Antes sabemos que las zonas de blanqueo de capitales, luego nos referiremos a ello, ha sido preferentemente el litoral español. Pero los malos no son tontos y entonces escurren el bulto. Y por eso se pueden convertir en provincias blanqueadoras lo mismo Toledo que Cáceres que Zamora. Quiero decir, pequeñas capitales de provincia donde se levantan, digamos, las alertas de vigilancia. Y bueno, ya para concluir, podría seguir, pero vamos, el juez valora los bienes embargados a Ignacio González en los procedimientos en que se le investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Como decía, podría continuar, pero esto sería absolutamente interminable, porque esto es así todos los días del año y única y exclusivamente los avisos que yo recibo es en español, que es el idioma que conozco, pero se podría multiplicar hasta la saciedad. Como pueden ustedes imaginarse, las consecuencias que todo ello tiene para la economía de un país son extraordinariamente graves. Un reciente informe de la Universidad Alemana de Tubinga del año 2017 considera que la economía sumergida en España equivale al 17,2% del PIB. Otras estadísticas elevan dicha cantidad al 24%. Si estas noticias son ciertas, convertiría a España en la tercera economía más fraudulenta de Europa, solo después de Grecia y de Italia. Ya sé, y ustedes me lo pueden advertir, que es muy cierto, estos datos pues, pueden ser confusos porque por su propia naturaleza no pueden estar debidamente contrastados. Pero sea cual sea la fuente que se recabe, siempre los datos
reflejan unas cantidades cuantiosísimas, voluminosas, por más que tengamos que tomarlos con la reserva que antes les indicaba. Si de lo que es el nivel doméstico europeo pasamos a nivel global y tratamos también de recabar fuentes particularmente serias, podría citar la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas, que determina que el nivel económico a nivel mundial del blanqueo de capitales alcanzó en 2009 la impresionante cifra de 1,6 billones de dólares, o lo que es lo mismo, el 2,7 del Producto Interior Bruto Mundial. Para poner el dato en perspectiva, debemos de tener en cuenta que el PIB español en el año 2016 alcanzó 1,2 billones de dólares. Esto significaría que si ese dinero al que me refiero, que es blanqueado, perteneciera a una economía normal o a un Estado, a una sociedad organizada en forma de Estado, por derecho propio le permitiría formar parte del grupo G8 de las naciones más industrializadas. Pues bien, esta es la madre del cordero de la prevención del blanqueo. Toda esta ingente masa de dinero necesita ser blanqueada para poder reintegrarse a la economía ordinaria. Y para ello, los generadores de dinero negro no dudarán en recurrir a los más sofisticados sistemas, a los más caros asesoramientos, para volver a introducirlo en los circuitos ordinarios, que es la única manera de sacarles partido. Aquí recuerdo la cita de un clásico que decía que el dinero es como el estiércol, que si no se esparce no sirve para nada. Efectivamente, aquí el blanqueador acopia grandes masas de dinero, pero lo que tiene la inmediata necesidad es de gastarlo luego, ¿no? Porque si no, no tiene su utilidad, como decía anteriormente. Ahora bien, junto a las formas de blanqueo de gran sofisticación, se siguen utilizando reiteradamente mecanismos que podríamos denominar tradicionales. Ello es debido al que producto obtenido en determinado tipo de delincuencia, de la que estamos hablando, de la gran delincuencia, puede llegar a ser tan voluminoso que junto a técnicas complejas de blanqueo se suele acabar con algunas tradicionales más sencillas, porque siempre queda al blanqueador algún resto de dinero que a todos nos parecería una barbaridad, que no sabe dónde meterlo, y precisamente es por ahí por donde en muchas ocasiones la policía acaba descubriendo tramas mucho más complejas. Y aquí, en estos mecanismos tradicionales, es donde seguimos encontrando la compra de billetes premiados de lotería, por una cantidad normalmente superior al 15 o al 20% del valor del premio en sí, que es una cantidad que el blanqueador da por pérdida de calle. No nos metemos ya en la incidencia fiscal que recientemente también tiene. Y debo decir que este sistema ha sido tan generalizado que puedo contarles la anécdota de un conocido político que viví personalmente, desconocedor de que yo trabajaba en estas cuestiones, expresidente de la Diputación de su provincia, llegó a tratar de convencerme en una conversación privada y casual que tuvimos en Sevilla de que le había tocado el gordo de la lotería 4 veces. 4 veces el gordo de la lotería, o sea, una cosa que está al alcance de cualquiera. Y cuando yo escuchaba sus palabras sin pestañear, entre otras cosas pues no me las creía, porque la policía no es tonta, el tío se creció y me dijo que a su chofer le había tocado la lotería el gordo 2 veces más. El afortunado político ingresó en prisión el 1 de diciembre del 2014 y salió el 22 de abril del 2016. Si son ciertas las cantidades que decían que había distraído como consecuencia la corrupción política, a mí me parece que la pena era exigua, porque fue poco más o menos el tiempo que yo anduve por aquí haciendo la mili. Sí, sí. Ahora el tío está ya disfrutando de la vida, Tenemos otra fórmula, lo de los casinos de juego, ¿no? Cuando se va con dinero en metálico de procedencia ilícita, se compran las fichas y luego al cambiarlas se alega que es producto del juego de azar. La compraventa de bienes inmuebles, que a nosotros, como hay también aquí compañeros, nos resulta un tema particularmente doloroso, porque efectivamente nosotros, los registradores de la propiedad, nos dedicamos a cristalizar en nuestras oficinas las transmisiones patrimoniales inmobiliarias fundamentalmente, y es un esquema que se ha utilizado tradicionalmente sobre la base de aprovecharse del valor fiscal de los bienes. Se cruza la operación por un valor normalmente superior y la
diferencia queda automáticamente blanqueada. Es cierto que hay prevenciones legales que tratan de evitar el proceso, pero sabemos que es imposible evitar el que se crucen cantidades de dinero en metálico al margen de los estamentos oficiales. También tenemos la compraventa de obras de arte y antigüedades, que también es un sistema común porque también normalmente se ha venido utilizando entregas en metálico para la adquisición de este tipo de obras, luego inmediatamente se vendían y ya quedaba el dinero blanqueado. Y también aquí, por desgracia, porque es un tema recurrente en la política nacional, tengo que citar la metedura de pata de un tesorero de un partido político que actualmente también está en la trena, que alegó delante del juez que los beneficios y los grandes saldos que tenía en sus cuentas corrientes era debido a que se dedicaba al tráfico con éxito económico de obras de arte. Claro, era desconocedor de que la compraventa de obras de arte y de antigüedades aparece como uno de los mecanismos de blanqueo en cualquier manual de prevención de blanqueo de las primeras letras. Es uno de los mecanismos típicos. También tenemos la compraventa de bienes de lujo, barcos, automóviles y joyas, que ahora, con todo el problema que hay en el campo de Gibraltar, pues se está detectando que es un mecanismo efectivo de blanqueo que se está produciendo ahora mismo. Luego también los entramados de sociedades, mediante la constitución de sociedades en cascada, de sociedades que se constituyen en paraísos fiscales, cadenas de sociedades a través de matrices y filiales, normalmente con nacionalidades diferentes, que permiten el trasiego y el trasvase de fondos de unos a otros con la finalidad exclusiva de perder el rastro del que es el titular efectivo del dinero. Préstamos entre particulares, muchas veces también entre personas o entidades de países diferentes, y luego está también muy de moda la utilización de criptomonedas, lo que ahora el Grupo de Acción Financiera Internacional ha dado en denominar activos virtuales, para comprender todo el marco de criptomonedas, porque todos los días nacen monedas virtuales nuevas, pues se utilizan porque tienen una escasa trazabilidad, se utilizan como mecanismos de blanqueo. Y esto antes se hacía con grandes sumas de dinero, pero vuelvo a invocar la pericia de los blanqueadores, que tienen que huir del control policial. Y ahora lo que se utilizan es la misma operativa, pero dividiendo las grandes sumas de dinero en pequeñas porciones. Es lo que en argot se llama el pitufeo, ¿no? Entonces se coge a gente del círculo más íntimo, del círculo familiar del blanqueador, se dividen esas grandes cantidades de dinero en pequeñas porciones y se hace la misma operativa que decía antes, pero en cantidades que dan menos de ojo, que llaman menos la atención. Bueno, pues este es el escenario en el que se produce la publicación de la citada Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuyo artículo 2 considera sujetos obligados a los abogados y a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Nosotros ya habíamos estado vinculados a la prevención de blanqueo de capitales en el marco de la legislación primitiva, que era la ley del 93 y su reglamento del 95, porque en nuestra consideración de funcionarios públicos estábamos obligados a colaborar. Y fue en base a ello que se publicó una instrucción del año 99 que señalaba una serie de supuestos indiciarios que, si nosotros los detectábamos en la labor de calificación de los documentos, teníamos que comunicar inmediatamente al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo. La instrucción hacía una relación pormenorizada de lo que consideraban supuestos indiciarios de blanqueo, tanto para el registro de la propiedad como para el registro mercantil. No se preocupen, que no voy a entrar en el análisis pormenorizado. Simplemente decirles que la instrucción lo que trataba era de controlar los mecanismos de ocultación del titular real, los casos de testaferrato, el que se cruzaran medios de pago opacos, o también el que se utilizaran medios de pago o personas o entidades afincadas en paraísos fiscales. En esta situación, la verdad es que nosotros lo único que hicimos fue inundar de papel las dependencias del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, que, por muy sonoro que sea, está atendido por 100 funcionarios para toda España. Y entonces, claro,
decían que las comunicaciones que nosotros les mandábamos, despojadas de cualquier otro análisis ulterior, pues eran inútiles. Nos contestaban en muchos casos con cajas destempladas. Y a veces, bueno, pues nosotros también estábamos incómodos porque teníamos que realizar un trabajo para el que no estábamos preparados, sin remuneración de ningún tipo, y además no teníamos el más mínimo reconocimiento, sino más bien todo lo contrario, ¿no? A ello, en esta primera época había que añadir que se produjeron las primeras grandes redadas de blanqueo, precisamente en la costa andaluza, en la Costa del Sol. Recuerden ustedes las operaciones Ballena Blanca, la operación Hidalgo y algunas otras, donde la policía llegó a entrar a registrar, valga la redundancia, algún registro. Y también acabaron notarios y abogados directamente en la cárcel. Es en este momento en el que nos dimos cuenta que el sistema que teníamos de colaboración no podría continuar porque tenía un riesgo reputacional para nosotros absolutamente enorme. Y por eso decidimos cambiar el marco. Y es aquí donde también encuentro yo paralelismo con lo que ocurre actualmente con los abogados. En efecto, es cierto que en estas primeras operaciones hubo despachos que contribuyeron al diseño técnico del blanqueo, y así lo acreditan las condenas penales correspondientes. Pero no lo es menos que hubo otros a los que se consideró también como cómplices de dichas operaciones sin serlo. Y aunque quedó demostrada su inocencia, esta no llegó sino muchos años después, cuando además de la pena de banquillo, probablemente el despacho profesional y la reputación del encausado habían rodado ya por los suelos. En la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional que hizo sobre España en el año 2014, que debe ser una referencia fundamental en toda esta materia, porque de las decisiones del GAFI nacen las directivas comunitarias que pasan ulteriormente a formar el derecho interno, se leen frases poco tranquilizadoras que a mí no me gustaría tener que decir, pero es mi obligación hacerlo para la abogacía, porque además son frases que por su generalidad resultan absolutamente injustas. No se puede medir a todo el mundo por el mismo rasero, pero pongo por caso. Los abogados no aplican adecuadamente las medidas preventivas exigidas. El conocimiento que tiene la profesión de los riesgos y obligaciones relacionados con la prevención de blanqueo es muy limitado. Los abogados son motivos de especial preocupación. Se habla incluso de blanqueo de capitales efectuado por abogados que son blanqueadores profesionales. Es por ello por lo que se recomienda intensificar la supervisión de los abogados, y también se indica que el SEPLAC, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo, debe de esforzarse por mejorar sus relaciones con el sector jurídico, así como su supervisión, debido al papel de los abogados en la constitución de sociedades y a la preocupante percepción que tienen de sí mismos como sector de bajo riesgo. Por injusto que parezca, y más aquellos compañeros abogados que tengan una preocupación sincera por la prevención y se la tomen en serio, lo cual, entre otras cosas, cuesta un dinero, estas frases pronunciadas en un documento muy importante del GAFI tienen indudablemente una repercusión negativa sobre la abogacía española, y es por ello por lo que el Consejo General debe de reaccionar como está haciendo. El propio presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo, Jesús Pellón, manifestó recientemente que uno de los problemas que tiene la lucha contra el blanqueo desde la perspectiva de los abogados es que muchas veces son utilizados para tales operaciones de manera inconsciente. En muchos casos ello se debe a que los letrados ni disponen de recursos suficientes ni de tiempo para cerciorarse si están delante de una operación indiciosa de blanqueo o no. A todo ello hay que añadir el régimen de sanciones establecido, que si era grave en la redacción original de la Ley de Prevención de Blanqueo, más se ha agudizado con la reforma de que ha sido objeto recientemente como consecuencia de la publicación del Real Decreto de 31 de agosto del año pasado, que adapta la cuarta directiva sobre el blanqueo. En ella, las infracciones por incumplimiento se distinguen en muy graves, graves y leves. Las muy graves son el incumplimiento del deber de comunicación cuando haya mediado un requerimiento por parte de algún empleado del sujeto obligado o de algún directivo incluso, el incumplimiento del deber de colaboración cuando haya habido algún requerimiento de la comisión,
el incumplimiento de la prohibición de revelación de la operación indiciosa de blanqueo, esto es, la revelación se refiere al darle pistas al malo de que se está sobre ellos, ¿no? La resistencia a la inspección previo requerimiento y la comisión reiterada de infracciones graves. En el marco de las infracciones graves está todo el elenco de obligaciones que la ley recorre, ¿no? Entonces ahí tenemos el incumplimiento de la obligación de identificación formal, el incumplimiento de la obligación de identificación del titular real, el incumplimiento de la obligación de comunicación, en fin, un cúmulo de las obligaciones que la ley establece de una manera prolija. Y luego, para las infracciones leves, se establece un cajón desastre. Por si fuera poco la relación de infracciones graves, se dice que todos aquellos incumplimientos que no estén comprendidos en la relación de muy graves o de graves se consideran leves. O sea que es muy difícil escaparse del asunto como se pongan sobre tu pista. Este régimen de infracciones va acompañado de un régimen de sanciones igualmente riguroso. De tal manera que para las infracciones muy graves se establecen multas. Bueno, son multas que para un abogado o para un registrador, si no tuviéramos la infraestructura colegial que nos ampara, bueno, pues nos mandaría directamente a la ruina. Adviertan ustedes, la mayor de las siguientes cifras: 10% del volumen anual de negocios, doble del contenido económico de la operación, quíntuplo de los beneficios de la infracción o 10 millones de euros. Y por si fuera poco, amonestación pública. Para las graves ya la cosa es mucho más ligera. No, el 10% del volumen de negocio es igual. El tanto del contenido económico de la operación más un 50%. Triple del beneficio de la infracción o 5 millones de euros. Y alternativamente la amonestación pública o privada. Los mínimos para las infracciones leves llegan hasta los 60.000 euros. Las infracciones graves, el mínimo es 60.000 euros. Y para las muy graves, el mínimo es 150.000 euros. Quiere decirse que como te caiga una infracción de estas es que te mandan a la ruina directamente, ¿no? Luego también la ley modula, la responsabilidad que se articula en base, bueno, pues a la implicación que haya habido por parte del sujeto pasivo, en el hecho de que haya habido terceros perjudicados y tal. Quiero hacer hincapié de que estamos en un escenario que para, bueno, a lo mejor los grandes despachos podrían afrontarlo, seguro de responsabilidad civil, no sé, pero hay desde luego otros que, como decía al principio, te obligan a cerrar el despacho de manera inexorable. Hago ahora un poco de recapitulación de esa sinergia que hablaba entre los dos colectivos. Hemos recorrido esos ámbitos comunes entre abogados y registradores. La importancia social y económica del tema, las implicaciones que tiene que la ley nos considere a ambas profesiones sujetos obligados, la grave responsabilidad que de ello deriva. Ahora lo que me gustaría es trasladarles la importancia, y ahí hablamos un poco también por la experiencia de nuestro cuerpo de registradores, la importancia que tendría y los beneficios que comportaría el que la abogacía española pudiera crear un centro de autorregulación, un órgano centralizado de prevención al modo de los que tenemos operativos notarios y registradores. Para ello, les voy a exponer las vicisitudes. Voy a ver el tiempo, que si no me enrollo demasiado, perdón. Las vicisitudes por las que pasamos nosotros para la consecución de nuestro centro de autorregulación, advirtiendo que no fue desde luego un camino de rosa. La vía legal hoy está abierta. El artículo 27 de la Ley de Prevención de Blanqueo permite que las profesiones reguladas puedan constituirse en centros de autorregulación. El Consejo General tiene un precepto legal en el que apoyarse y es una ventaja. Eso no ocurría cuando, después del fracaso de la instrucción de la Dirección General de los Registros, nosotros tuvimos que afrontar el tema. No teníamos amparo legal. Y es por lo que tuvimos que afrontar la creación sin apoyo normativo y única y exclusivamente, eso tuve que hacerlo yo, recabando el apoyo verbal, y no olviden ustedes que las palabras se las lleva el viento, verbal, de los organismos reguladores implicados, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo,
la Dirección General de los Registros y del Notariado y la Dirección General del Tesoro, ahora creo que es Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Lo cierto es que nosotros a finales del 2005, 5 años antes de entrar en vigor la vigente ley, teníamos toda la infraestructura necesaria para la creación del Centro de Autorregulación. Estábamos preparados para empezar a funcionar. Teníamos la infraestructura de local, personal, material y dotación presupuestaria. Solo reclamábamos, como ahora el Consejo General, una orden ministerial que nos diera el apoyo suficiente y que regulara mínimamente la estructura y el esquema del sistema de funcionamiento y de colaboración. Y esa orden, por más que la reclamamos, no acababa de llegar. Y no acababa de llegar porque había otros operadores que no estaban nada interesados en que nuestra iniciativa saliera adelante. Y por más que resulte sorprendente, su actitud en aquellos momentos prevaleció, con lo cual tuvimos que desmontar todo lo que habíamos puesto en marcha y asumir el costo económico, entre otros, de la apartada operación. Es por ello por lo que al proyectarse en aplicación de la entonces tercera directiva comunitaria sobre blanqueo, la Ley de Prevención 10-2010 que estamos citando tan recurrentemente, se consideró que la mejor manera de lograr el objetivo pretendido era que nos colocaran, no sin contestación, había compañeros en el cuerpo de registradores que no eran partidarios de ello, que se nos ubicara dentro de los sujetos obligados, porque era el paso previo de poder constituir una OCP, un centro de autorregulación. El centro, tantas veces meritado, ¿qué función tiene? Pues una función muy simple, lo que se trata es de poner en contacto, es como una correa de transmisión, un mecanismo intermedio entre los 1.200 registradores que hay en España y el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales. Nosotros establecimos, cuando empezamos a diseñar el sistema, una serie de alarmas informáticas. Cuando nuestros oficiales están materializando las inscripciones, pues si hay cosas que están vinculadas a supuestos indiciarios de blanqueo, les sale en la pantalla una alarma informática. En el momento en que eso ocurre, si todo funciona como debe, que no siempre es así, pues se somete a la consideración del registrador de turno. El registrador puede hacer comprobaciones complementarias y, si está convencido de que puede estar ocultando la operación una trama de blanqueo, o incluso en el caso de que tenga dudas, decidirá comunicarlo al centro registral. Lo comunica. Incluso cuando albergue dudas, no es necesario que tenga ese convencimiento y tal. Y luego en el centro se hace una operación que yo creo que es fundamental. El centro registral llega la comunicación, todo es por vía virtual, al centro que se ubica físicamente en el Colegio de Registradores en Madrid, llega y entonces coge la comunicación un analista. El analista ve si aquello tiene contenido suficiente para seguir la investigación. Utilizan un sistema de scoring que le llaman. Si se dan determinados condicionantes que suman tantos puntos, siguen adelante. Siguen adelante y entonces lo que se hace es buscar otras fuentes de información. Se puede recabar al registro emitente de la comunicación información complementaria. Este centro tiene acceso también a todas las bases centrales que tenemos en los registros, sea registro mercantil, registro de bienes muebles, índices centralizados, índices informatizados centrales, ¿no? Y entonces se elabora un expediente completo y se somete a la consideración del regidor, digamos, del centro antiblanqueo, y si eso tiene materia suficiente como para ver que estamos ante una trama de blanqueo, se decide comunicarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SEPLA. Aun en el caso de que decidiéramos desde el CRAS no comunicarlo, no se cierra el expediente, porque no es la primera vez que en un expediente que se ha dejado en stand-by, luego nuevos supuestos indiciarios aconseja reabrirlo y comunicarlo al SEPLA. Bueno, espero que se hayan podido dar una idea muy sucinta, porque es que no quiero tampoco seguir abundando en lo que es el funcionamiento interno del centro, porque es un tema que los registradores conocemos, y yo creo que si, como yo apuesto, los abogados al final consiguieran tener un centro de autorregulación,
la forma que tendrían de organizarlo tendría que ser distinta, sería diferente, pero sí es cierto que si culminaran ese proceso positivamente, las consecuencias estoy convencido que serían muy satisfactorias para la abogacía en general. Porque nosotros, que al principio se veía que los registradores, como los notarios también, podríamos ser esquemas institucionales que podríamos incluso proteger o amparar tramas de blanqueo, una vez que creamos el centro de regulación ya todo el mundo cambió de criterio. Todos los operadores vinculados a la prevención y a la lucha contra el blanqueo se dieron cuenta que nuestra vocación era estar del lado de los buenos y actuar en consecuencia, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Luego veremos cómo ya hemos visto algunos casos, ¿no?, en los que la abogacía está siendo mirada con disfavor ese tema, y yo creo que esto es un aspecto muy fundamental. Y como prueba de ello es, por ejemplo, que en todas las memorias del SEPLAS publicadas desde que creamos el Centro de Autorregulación, pues se valora muy positivamente la labor que nosotros acometemos en prevención de blanqueo en este marco de nueva colaboración. El SEPLAS tiene publicadas memorias desde el 2013 al 2016. Ya en el 2013, en la primera publicada, dice: las comunicaciones de los registradores han experimentado una sensible mejora. Se ha vuelto a constatar que la centralización de informaciones y comunicaciones a través de los órganos centralizados contribuyen de manera eficiente a la mejora en el cumplimiento por sus colegiados de las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010. Estos criterios favorables se reproducen en el resto de las memorias e incluso en la última publicada, que es la del 2016. Y esta es muy crítica, quiero decir que a nosotros nos echa flores, pero también es crítico con aquellos sectores de sujetos obligados que ellos entienden que no hacen todo lo que debieran. Y vuelvo otra vez a tener que citar, aunque lo sienta, el caso de los abogados. Dice: el bajo número de comunicaciones de los abogados que realizan actividades sujetas a la normativa de prevención de blanqueo y la financiación del terrorismo, de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, contrasta con el riesgo derivado de la intensiva participación de despachos y profesionales especializados en el diseño de estructuras societarias, la utilización de cuentas bancarias de los propios despachos para la canalización de flujos de dinero negro, e incluso la abstención de la obligación de tener una adecuada diligencia sobre el origen de los fondos que intervienen. Por tanto, creo que son muchas las ventajas de tener una OCP, y aventuro algunas de las que su creación tendría para la abogacía en general, porque son experiencias que hemos vivido también los registradores. Si tenemos un centro de autorregulación, este se constituye en un órgano de consulta ante las dudas que se plantean diariamente en esta materia, porque el centro de autorregulación normalmente está integrado por gente especializada en prevención de blanqueo. Luego, además, sirve también de filtro entre los sujetos obligados, los abogados en este caso, y el SEPLAC. Luego, además, es un órgano de la corporación. Yo, desde luego, me daría muchísimo corte, nunca lo hice en su momento, preguntarle a un analista del SEPLAC: oiga usted, mire, que es que le llamo desde el registro de las rozas, que si esto lo comunico o no lo comunico. Y sin embargo, es mucho más fácil hacerlo si el órgano con el que te comunicas está dentro de la propia estructura orgánica del Colegio de Abogados. Hay otro aspecto muy importante también, que es la labor centralizadora que producen estos organismos, que permiten otra ventaja suplementaria, y es que tienen datos, agrupan datos confluyentes de diversos sujetos obligados, y entonces pueden hacer un análisis comparativo para decidir si una operativa es indiciosa. Y también la labor que realizan es integrar expedientes con todo tipo de información. Nosotros incluso no dejamos de utilizar como fuente de información lo que nos dice Internet. Lo único que sí, en todos los expedientes que se elaboran se pone la fuente, para que el servicio ejecutivo sepa la calidad de la fuente utilizada en cada caso. No es lo mismo que una conclusión se obtenga de un registro de bienes muebles que de una noticia aparecida en Google, ¿no?
Por tanto, la recomendación que hago, con la máxima humildad, pero desde la experiencia que llevo de muchos años trabajando en prevención de blanqueo, es que apuesten ustedes por la creación de un centro de esta naturaleza y que no desfallezcan si encuentran piedras en el camino, porque sin duda las habrá, y creo que algunas ya han tenido ustedes. A mí me han llegado barruntos de ello. Y eso es básicamente lo que yo quería contarles. Lo bonito que es los centros de autorregulación, lo entretenido que resulta. No, pero ahora quiero concluir haciendo una crítica global del esquema. Hemos visto el cúmulo de obligaciones que la legislación impone. La cantidad de sujetos obligados. La ley enumera en su artículo 2 los sujetos obligados que van desde la A hasta la Y. Sectores económicos tan divergentes como pueden ser las entidades financieras, entidades aseguradoras, notarios y registradores, pero entre medio otras actividades como pueden ser las salas de subastas de arte, joyeros, anticuarios, etc. El cumplimiento de las obligaciones que la ley impone, como también he tenido ocasión de referirme, cuesta un dineral a los sujetos pasivos y a las corporaciones. Para que se den ustedes una idea, a mí eso se me lleva un poco los demonios, será porque tengo el bolsillo un poco contenido. Nuestro centro, que atiende a no más de 1.200, no creo que lleguemos a 1.200 registradores, supone un gasto anual de 600.000 euros a la corporación. 600.000 euros por los que no recibimos ni uno a cambio. Es un costo neto para la corporación. Y luego tenemos que, al lado de este esfuerzo que el Estado nos obliga a realizar, convivimos con un sistema que en el fondo sigue amparando paraísos fiscales, tax haven, jurisdicciones offshore o como quieran ustedes denominarlo. Como comprenderán, ni Gibraltar, ni las Islas del Canal, ni las Islas Vírgenes británicas o norteamericanas existirían si no se les diera cobertura por parte del Reino Unido de Norteamérica en este caso. El Caribe y el Pacífico están plagados de pequeños estados que funcionan como territorios de baja tributación no informantes. Esto es como para ellos no existe nada. Todo el dinero que acojan no preguntan de dónde vienen ni a dónde van. Y viven de eso, realmente. Pero es que hay otra cosa más grave, y es que, por ejemplo, los estados de Delaware, Wisconsin o Nevada son auténticos paraísos fiscales dentro del territorio de la Unión. Claro, así ocurre que, por hacer referencia a un caso que tenemos cerca, Gibraltar, 33.000 habitantes, dispone de 19 bancos y 10 sucursales de bancos extranjeros. En su territorio se asientan 17 compañías de seguros y 30 compañías más extranjeras, 30 compañías de inversión y brokers financieros, 15 oficinas de cambio, 28.000 sociedades activas. Dense cuenta que estamos hablando de 28.000 sociedades activas por 33.000 habitantes. Cogen casi a una per cápita. 115 abogados y 28 firmas de abogados más, cuya actividad está fuera de la supervisión de las autoridades financieras. Es por ello por lo que no oculto que a veces resulta descorazonador tratar de ser escrupuloso en estas cuestiones. Cuando ves que las grandes bolsas de blanqueo permanecen incólumes por falta de decisión política de acabar con ellas. Como dice uno de nuestros mejores especialistas en la materia, inspector fiscal, José María Peláez Martos, que además este sí que es un gran divulgador de todo esto, mientras siga existiendo la posibilidad de situar el dinero en paraísos fiscales con una simple llamada de teléfono, no se podrá acabar con la corrupción y con la delincuencia organizada. A los delincuentes no les preocupa que se les pille algo de dinero en alguna operación y a veces ni siquiera tener que pasar algún tiempo en la cárcel, siempre que los millones estén a buen recaudo. Y para ese fin, los paraísos fiscales cumplen perfectamente su papel. En este sentido, cuenta el mismo Peláez Martos, que le resultó impactante un caso de blanqueo de capitales relatado por un policía que intervino en distintos registros domiciliarios de un testaferro. En el primer registro que se hizo en su casa, el delincuente se estaba fumando un puro de 370 euros. No me pregunten cómo sabía el policía lo que costaba el puro. Pero bueno, así lo he leído y así lo he trasladado.
de los miles que tenía en el salón en un armario con su aire acondicionado. Su actitud, contaba el policía, era chulesca y no la varió a pesar de que le intervinieron más de 1 millón de euros en aquel registro. Ahora bien, sin embargo, en una de las últimas actuaciones de la operación, ya el delincuente se dio cuenta de que le habían localizado y bloqueado todas las cuentas y bienes que tenía. Y entonces pidió permiso al policía porque tuvo que ir precipitadamente al cuarto de baño. Es un ejemplo clarificador que nos enseña por dónde van los tiros. Y a mí me permite, para despedirme de ustedes, agradeciéndoles muchísimo su atención y pidiéndoles disculpas por alguna inconveniencia que pueda haber cometido. Muchas gracias. Si quieren, sí, yo estoy a su disposición en la medida de lo que yo sepa, que tampoco... No, pero como sé que tiene prisa también, ¿tenéis algo que comentar? Me he enrollado demasiado, bueno, más de lo que quería. Si suprimiera el dinero metálico, el dinero negro tendría futuro, ¿no? Yo sé que es político, pero dentro ya de un país, si suprimiera, por ejemplo, en España, el dinero metálico, sí, bueno, ya, complicado, ¿no? sí, ya, efectivamente. De todos modos, date cuenta que, por ejemplo, las monedas virtuales, pero Es que no son los segundos que hay. bueno, las criptomonedas son asientos contables a través de ordenador, ¿entiendes? Eso es lo que es básicamente. No se conoce ni el destinatario ni el origen, o sea, son códigos alfanuméricos complejísimos. Sí, hay... Yo hago un edificio y vendo la mitad en blanco y mitad en negro. ¿Cómo lo meto yo en el alfanumérico? No. Al final, que puede ser por donde caigan, al final tú tienes que utilizar un monedero, que es un monedero donde tienes que depositar de una vía por vía de transferencia o como sea el dinero. Es la única vía. Lo único que pasa es que luego el dinero, todo el tránsito que hace es absolutamente anónimo. Y aunque hay investigaciones policiales, yo he conocido a un policía destinado en Bruselas que consiguió la trazabilidad de una partida de Bitcoin y llegaron a detener al malo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los malos, cuando ven que le pillan el Bitcoin, pues crean Ethereum, que ya no tiene las roturas, ¿entiendes? Pero bueno, lo que tú dices, si desapareciera el dinero en metálico, desde luego se le pondría una traba. De hecho, tú imagínate, ahora mismo se están retirando los billetes de 500 euros. Los billetes de 500 euros se han estado utilizando como mecanismo de blanqueo hasta en Reino Unido, donde siguen funcionando con la libra esterlina, porque son billetes de muy gran valor facial y fácilmente escamoteables. Yo me acuerdo que había una comparación de, bueno, sabéis lo de cuando llamábamos 1 kilo al millón de pesetas, que era un kilo de billetes de 1000 pesetas. Creo que 1 millón de euros en billetes de 500 pesa 1/4 de kilo, no pesa más. Quiero decir que es fácilmente escamoteable. Efectivamente, en conclusión, si se suprimiera el dinero en metálico, se le pegaría, sería un palo grande para las mafias de blanqueo, sin duda. ¿Hay más preguntas? Vale, no. Entonces... Pues encantado, nada.